Seguimos con la unidad 1 de confiabilidad y validez del instrumento de medición y esta es la sección 3 de esta unidad, que es la última sesión para este parcial. Entonces teníamos que la unidad 1 iba a incluir los temas de prueba piloto, validez interna y validez externa. En la clase pasada hemos visto un poco de lo que es la validez interna y externa y de lo que es la confiabilidad y la validez. En el próximo parcial vamos a ver qué cálculos podemos hacer para determinar esta validez y esta confiabilidad en sus instrumentos. Este parcial, el objetivo fue principalmente que ustedes pudieran crear sus instrumentos de medición y pudiéramos ver sus protocolos de investigación y aplicar las correcciones pertinentes. Bueno, en esta ocasión, en esta sesión, vamos a ver algunos conceptos de importancia que ya les he mencionado, pero pues vamos a ver de forma teórica estos conceptos. Uno son las variables, otro tenemos a las hipótesis y también tenemos la relación entre las variables y su instrumento de medición. Para el día de hoy, ustedes ya tuvieron que haber trabajado sus instrumentos de medición con sus equipos y pues vamos a revisarlos para ver que se hayan incluido estas cuestiones. Entonces, bueno, tenemos que una variable es una propiedad que va a cambiar, que va a tener una variación. Y es muy importante que esta variación pueda medirse u observarse. Si nosotros no podemos ver el cambio, no podemos medirlo, no podemos registrarlo, pues no tiene caso que incluyamos esta variable. Y bueno, una variable puede referirse a personas o otros seres vivos, a lo mejor animales. También puede referirse a objetos, a hechos o a fenómenos. Por ejemplo, tenemos que una variable podría ser la edad de una persona, que pues sería una característica de una persona. También podemos tener que sea el sexo, que también es una característica intrínseca a una persona. Pueden ser algunos fenómenos como por ejemplo la temperatura o el pH y pues también pueden ser objetos. Y bueno, una variable es de importancia o de relevancia para un investigador cuando forma parte de su hipótesis. Ustedes cuando redactaron su hipótesis pues consideraron una o más variables. Algunos pudieron hacer algunas correlaciones entre variables. Y bueno, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es algo que va a determinar el investigador al ya revisar todo su marco teórico y es principalmente una aseveración a la que el investigador llega. Debe tener distintas características, debe ser lógica, va a incluir variables como ya vimos, pero estas variables tienen que ser observables, como ya dijimos. También deben ser medibles y tienen que tener referentes en la realidad. Sí, nuestras variables que planteemos tienen que tener algún antecedente lógico, algún antecedente real. No pueden simplemente plantearse al azar o con cosas que no se han observado previamente. Y también no debe incluir aspectos morales, o sea, porque ustedes piensen de acuerdo a la moral, a la religión o a las buenas costumbres que una cosa debe ser de cierta forma, eso no es real para plantear una hipótesis. Para plantear una hipótesis tendríamos que ser objetivos. Las hipótesis de investigación pueden ser de distintos tipos, dependiendo la relación que existan entre las variables. Pueden ser descriptivas, simplemente estamos describiendo un hecho. Pueden ser correlacionales, aquí es cuando comparamos dos variables. De diferencia de grupos o causales. Causales, pues simplemente tenemos que si ocurre esto, se da lo otro. Es una consecuencia. Y bueno, tenemos muchos ustedes en su protocolo de investigación
incluyen a las hipótesis nulas y pues ahí solamente recordar que las hipótesis nulas son lo contrario a las hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación tradicionalmente se redacta en afirmativo y la hipótesis nula pues sería la negación de esta hipótesis. Muchos investigadores las incluyen, otros no, porque se da por sentado esto, que si no, o sea, la negación de la hipótesis de investigación sería la hipótesis nula, y eso se utiliza para las pruebas de hipótesis. En este caso ustedes las incluyeron en sus protocolos y está muy bien, creo que todos las incluyeron. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos que saqué del libro de Sampieri. Vamos a verlos a detalle. Por ejemplo, aquí tenemos distintas preguntas de investigación y las hipótesis que se realizaron a partir de esa pregunta de investigación. Ustedes en sus protocolos lo primero que hicieron o debieron haber hecho fue crear algunas preguntas de investigación. Algunos también plantearon su problema y a partir de ahí determinaron algunas preguntas de investigación y a partir de ahí crearon una hipótesis. O también se puede de esta forma, a partir de un problema de investigación, ven qué variables van a incluir, crean una pregunta de investigación y hacen una hipótesis considerando estas variables. Por ejemplo, esta pregunta de investigación. ¿Cuál será a fin de año el nivel de desempleo en tal ciudad? Bueno, entonces la pregunta pues nos cuestiona acerca del nivel de desempeño al final del año. Entonces, yo tuve que revisar para esta pregunta de investigación cierto marco teórico. A lo mejor yo ya vi un histórico de esta ciudad de Baratillo. Ya vi el nivel de desempleo, cómo va cambiando, cómo va la tendencia, ¿no? Yo ya lo observé en mi marco teórico. Entonces, a lo mejor yo puedo hacer una aseveración en base a lo que he visto del histórico. Puedo decir, el nivel de desempleo en tal ciudad será de 5% a fin de año, ¿no? Porque a lo mejor así ha estado el histórico durante ya 5 años, entonces yo me atrevo a decir que es del 5%. Entonces la hipótesis de investigación me marca que ese porcentaje va a ser igual a 5. La hipótesis nula es que no va a ser igual a 5. Que bueno, esta es una hipótesis muy, muy tajante. A lo mejor si yo estuviera hablando del nivel de desempleo, a lo mejor pondría un rango, porque puede ser que no sea exactamente el 5%. En la segunda pregunta de investigación me marca cuál es el nivel promedio de ingreso mensual en esta misma ciudad. Y aquí el ingreso mensual sí plantea una hipótesis como yo se los decía, marca un rango. Dice, el nivel promedio de ingreso mensual oscila entre 650 y $700. Aquí sí me marca un rango. A lo mejor igual el nivel de desempleo pudo plantear esta hipótesis de este tipo, a lo mejor marcarlo entre el 5 y el 8, según históricos. También aquí, en el nivel promedio de ingreso mensual, yo también tengo que tener un histórico del nivel de promedio mensual, de promedio de ingreso mensual. Entonces, por eso se atrevería o uno se atrevería a establecer esa aseveración. Por ejemplo, tenemos otra pregunta de investigación. ¿Existen diferencias entre los distritos de esta misma ciudad en cuanto al nivel de desempleo? Entonces aquí es una pregunta, ¿no? De que si hay diferencias entre los distritos de esta ciudad en cuanto al nivel de desempleo. Uno pensaría que sí, es lo más lógico. En cualquier ciudad, pues sí hay diferencias socioeconómicas y sí hay diferencias entre colonias o entre delegaciones. Entonces se plantea eso, ¿no? La hipótesis dice que sí existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo. Entonces, pues hay otra pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes que viven en esta ciudad? ¿Existen diferencias por género? Y aquí fíjense la hipótesis que viene. Dice, no se dispone de información, no se establecen hipótesis.
Eso es muy importante. Cuando ustedes no tengan información de una cierta pregunta que ustedes podrían pensar, no haya información previa, no haya un histórico, en su protocolo no hayan establecido nada, pues en realidad no tienen la facultad de establecer una hipótesis, porque no la van a poder medir. Uh-huh. Si alguien no hizo a lo mejor esta encuesta previa del nivel de escolaridad en los jóvenes en esta ciudad, pues no se puede establecer una hipótesis al respecto. Entonces ahí se los marca, ¿no? A lo mejor en esta ciudad pues no hay datos de eso, del nivel de escolaridad, y tampoco hay diferencias entre géneros. Luego, otra pregunta de investigación es que si está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia. Eso podría esperarse, ¿no? También es algo como de consecuencia, podría ser una hipótesis de consecuencia. Pues sí, generalmente a lo mejor se ha visto en otras ciudades que el desempleo está vinculado a un incremento de delincuencia. Entonces se plantea esa hipótesis: a mayor desempleo, mayor delincuencia. Y la última pregunta de investigación: ¿provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política física gubernamental? Sí, generalmente cuando existe desempleo en una ciudad, pues uno quiere echarle la culpa al gobierno. Entonces sí, podría ser una buena hipótesis la del desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Y bueno, vamos con el siguiente concepto. Las variables. Bueno, cuando ustedes definieron sus variables, lo primero que hicieron fue realizar una definición conceptual o una definición constitutiva. La mayoría lo llamó definición conceptual. ¿Y qué es esto? Pues ustedes ya lo entendieron muy bien y simplemente es una definición de diccionario o libro especializado. Ahí vi que varios, o si no es que todos los equipos me definieron sus variables, por ejemplo, estrés escolar, también lactancia materna, la definieron, violencia, violencia física, violencia psicológica. Creo que ya todos tienen definidas sus variables. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo algunas cuestiones. La variable siendo inteligencia emocional, y aquí viene una definición conceptual de Goleman en el 96, que es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. También viene una definición de la variable Producto Interno Bruto. Entonces aquí simplemente es que ustedes puedan definir conceptualmente sus variables. Y esto pues tan simple como tomar un diccionario, o a lo mejor son cuestiones que las definió un organismo. No son cuestiones tanto que están definidas en un diccionario, pero sí un organismo, a lo mejor la OMS, o a lo mejor el mismo aborto. El aborto pues está definido a lo mejor en una norma. Entonces pondrían en este apartado pues la definición de ese tipo de cuestión. Luego hay una definición operacional. También la mayoría de ustedes me pusieron las definiciones operacionales de sus variables, aunque ahí sí faltan algunos equipos y es necesario que completen esta parte en sus protocolos. Entonces, bueno, la definición operacional se refiere al conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Entonces, netamente tiene que ver con la medición de la variable. Y bueno, aquí hay algunos criterios que les pongo para evaluar una definición operacional, y que es que esté adecuada al contexto, que haya una capacidad para captar los componentes de la variable de interés y que tenga confiabilidad y validez. Entonces, con definición operacional, ¿a qué me refiero? Pues simplemente cómo van a medir esta variable. Por ejemplo, aquí Sampieri les pone dos variables. Una es satisfacción con la calidad de los muebles de oficina y otra es crecimiento de los tumores cancerígenos. Entonces aquí me dice que la satisfacción con la calidad de los muebles de oficina se va a medir con el grado de satisfacción.
considerando varios aspectos o diversos aspectos del material de oficina, ¿no? Por ejemplo, unos de estos aspectos que me definen satisfacción es el confort del mobiliario. Otra sería capacidad de ajuste y adaptabilidad de los muebles. Otra sería también la satisfacción tendría que ver con los colores y las texturas de los muebles. Y ahí viene inclusive cómo va a medir este color y textura de los muebles, ¿no? Esa satisfacción. ¿Cómo la va a medir? Aquí dice mediante escalas tipo Likert. Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho en cada rubro. Eso ya les había comentado, lo que es un cuestionario tipo Likert que mide satisfacción o mide actitudes y va desde un aspecto negativo, a lo mejor muy insatisfecho, a un aspecto muy positivo, que es muy satisfecho. Esto ahorita se los explico a más a detalle, que es una escala tipo Likert, porque les va a servir de utilidad ahorita en sus instrumentos de medición, si no es que ya la utilizaron. Y bueno, aquí tenemos otra variable que sería el crecimiento de los tumores cancerígenos. Ahí a lo mejor si estamos hablando de un tumor cancerígeno en la mama, podríamos requerir de mamografías comparativas y también podríamos requerir de la edad y datos de la población donde se estudia donde se efectúa el estudio. Ajá. Entonces, para el crecimiento de los tumores requeriríamos de datos estadísticos, de datos poblacionales y sí de estudios asociados al tipo de tumor. Entonces es simplemente que ustedes lo definan. A lo mejor en la variable violencia, a lo mejor nosotros tenemos alguna escala ya internacional o nacional que me está definiendo el grado de violencia. Entonces, en la definición operacional de esa variable, ustedes tendrían que utilizar esa escala y referenciarla aquí como lo hace Sampieri. Entonces, aquí viene otro ejemplo. Me dice que la hipótesis de investigación es que a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Sí, suena lógico. Si hay mayor motivación en un ambiente de trabajo, pues menos ganas te dan de faltar. Entonces tendría que haber menos ausentismo. Entonces, aquí se identifican dos variables. Uno es motivación intrínseca en el trabajo y la otra es ausentismo laboral. Y aquí la hipótesis de investigación se presenta como una causalidad. Causalidad. Entonces, que si existe esto, va a haber esto. Entonces, primero se realizaron las definiciones conceptuales. La primera definición es de motivación intrínseca en el trabajo y se define como un estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas. Y continúa esta definición. Y luego viene una definición operacional. Bueno, también en este caso define el ausentismo laboral. Antes hace su definición conceptual, que es el grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en la que está programado para hacerlo. Que es simplemente faltar al trabajo. Ahora sí, realiza sus definiciones operacionales, es decir, cómo va a medir estas variables. Para la motivación intrínseca en el trabajo, nos dice que la va a medir con un autorreporte de motivación intrínseca. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues va a ser un cuestionario autoadministrado del inventario de características del trabajo, versión mexicana. Entonces aquí nos dice qué instrumento va a utilizar. Va a utilizar este inventario de características del trabajo, versión mexicana. Y luego, pues va a hacer que estas personas, estos trabajadores, contesten ese inventario. Luego, ¿cómo va a medir el ausentismo laboral? Bueno, pues simplemente va a revisar los registros electrónicos, o sea, va a revisar los checadores y va a ver quién faltó tal día aquí dice, durante el último trimestre.
Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Ustedes ya definieron un periodo donde van a realizar su prueba piloto. Entonces, ustedes tienen que determinar cómo van a medir ciertas variables. Hasta el momento, pues las vamos a medir con un único instrumento, pero ustedes tendrían que, si se basaron en algunos instrumentos ya preestablecidos, tendrían que establecerlos en esta definición operacional de sus variables. Entonces, variables e instrumento de medición. Esto es lo que tendríamos que hacer y que muchos de ustedes a lo mejor todavía no lo tienen tan analizado. Tendríamos que generar esta tabla de variable, dimensión, indicadores e ítems. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, pues variables ya ustedes lo tienen. Dimensión es simplemente en qué niveles vamos a medir esta variable. Por ejemplo, la variable preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto. Nosotros aquí dice que la vamos a medir en 3 dimensiones. Todos va a ser actividad nocturna. Pero la primera dimensión va a ser entre semana. La segunda dimensión va a ser en fin de semana. Y la tercera va a ser en domingo. Así como ejemplo. Y tenemos otros indicadores. Tenemos, por ejemplo, en la preferida entre semana, tenemos jerarquía de preferencias de actividades de lunes a jueves. Luego tenemos los indicadores de esta dimensión de la actividad preferida en fin de semana. Tenemos jerarquía de preferencias en viernes y sábado. Y en domingo, jerarquía de preferencias de actividades en domingo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de dimensión e indicadores? Bueno, nosotros tenemos una variable. Luego nosotros vamos a determinar en qué dimensiones o de qué formas o en qué niveles la vamos a medir. Por ejemplo, aquí la va a medir de 3 formas. La va a medir entre semana, en fin de semana y en domingo. Y luego vamos a hacer algunos indicadores. Indicadores es simplemente a qué se refiere esta dimensión, a qué se refiere de forma específica. Y luego vamos a generar nuestros ítems. Nuestros ítems se refiere a nuestras preguntas del cuestionario. Entonces, por ejemplo, aquí viene de lunes a jueves, ¿cuál sería tu actividad preferida? Y ahí vienen varias opciones. Vienen del 1 al 10. Y aquí dice que para las otras dimensiones de fin de semana y de domingo, igual, voy a utilizar la misma pregunta. Entonces, este es un ejemplo en el que se ocupan las mismas preguntas, pero nada más se va a cambiar el día. Ustedes en su cuestionario pues podrían identificar algunos niveles de ciertas variables. Por ejemplo, la violencia. La violencia se podría medir en varias dimensiones. A lo mejor violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Entonces, cada una de estos tipos de violencias podrían ser una dimensión. Entonces, vamos a ver qué indicadores nos van a referir a ese tipo de violencia. Y aquí sí seguramente pues van a cambiar los ítems porque son distintos tipos de violencia y hay distintos indicadores que me denotan una violencia física a una violencia psicológica. No es lo mismo como aquí. Aquí en este ejemplo pues sí estamos hablando de lo mismo, nada más estamos cambiando los días. En el caso de los tipos de violencia, no. A lo mejor los tipos de lactancia exclusiva, lactancia lactancia interrumpida, o sea, hay distintos tipos y a lo mejor también serían distintos ítems en cada uno de ellos. A lo mejor por el tiempo de lactancia, ¿no? ¿Quién no dio nada de lactancia? ¿Quién dio lactancia combinada? ¿Quién dio lactancia por los 6 meses, que es obligatoria? Y quién a lo mejor dio lactancia hasta los 2 años. Entonces son distintas dimensiones y que ustedes les podrán establecer distintos indicadores y hay ítems. Aquí lo importante es que los ítems sí midan realmente sus variables y eso ya lo vamos a revisar cuando veamos sus instrumentos de medición.
Entonces, luego tenemos operacionalización de una variable, y es cuando nosotros logramos pasar esta variable a indicadores empíricos, verificables y medibles e ítems. O sea, es bajarlo a la realidad. Es lo que ustedes ya tuvieron que haber hecho, porque ya tenían sus variables, ya tenían la definición operacional, ya tenían distintos instrumentos que podrían utilizar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon un instrumento. Entonces, un paso siguiente y que ustedes ya realizaron en sus cuestionarios, en sus instrumentos de medición, es la codificación. Codificar simplemente, como les dije, es asignar un valor numérico. ¿Y esto con qué fin? Pues hacer más sencilla la administración de los datos, hacer más sencillo el manejo de estos datos y que en realidad sean cuantitativos. Hay distintos niveles de medición. Tenemos la medición nominal y la medición ordinal. Nominal tiene que ver con nombre, ¿no? O sea, son categorías que no van a tener ni orden ni jerarquía. Por ejemplo, el sexo. El sexo puede ser femenino y masculino. Es una variable nominal dicotómica. También la profesión. A lo mejor ingeniero, químico, maestro. Todas esas variables tienen que ver con una medición nominal y son variables categóricas porque son distintas, puede haber distintas categorías. En las dicotómicas solo puede haber dos. Pero esto no quiere decir que la categoría vaya a tener un orden y jerarquía. No quiere decir que primero tenga que poner al masculino y luego el femenino. No, esto no tiene un orden. Y esto no nos sirve para hacer un estadístico. De hecho, no vamos a hacer estadística como tal que vayamos a calcular media, mediana, moda. No lo vamos a hacer con estas variables nominales. Sí podemos hacer una representación gráfica para ver a lo mejor en cuestión de sexos qué tantas mujeres y qué tantos hombres nos contestaron cierta encuesta. También en edades podemos hacer lo mismo. O también en profesiones, en escolaridad. Pero esto no nos va a representar nada estadísticamente. Sí, no vamos a poder hacer un manejo estadístico. No nos va a dar ninguna información el sacar a lo mejor desviación estándar, pues no. No, porque no existiría el sexo 1.5, o sea, no, es masculino o femenino. Entonces lo único que podemos obtener de ahí es qué tantas mujeres, qué tantos hombres y cuál fue el sexo predominante que contestó en nuestra encuesta. En cambio, una medición ordinal, en este nivel sí hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía, y la separación entre categorías no necesariamente es equivalente al cambio en responsabilidad o valor. Aquí en una variable ordinal sí vamos a tener distintas categorías y sí nos indican algo, sí podemos sacar un estadístico. Un ejemplo de esto pues serían las preferencias, sería una escala tipo Likert, que es lo que a continuación, bueno, más adelante vamos a ver. Entonces aquí, para recordar las preguntas en un cuestionario, tenemos que hay preguntas abiertas, que hay preguntas cerradas. De preferencia, pues se les sugirió que crearan preguntas cerradas para que fuera más sencillo el manejo estadístico. También hay preguntas obligatorias, que es lo que yo les solicitaba, que son los datos demográficos: género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, colonia o lugar donde vive, pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación, antigüedad en la empresa, a lo mejor en el caso de violencia en el noviazgo, tiempo que duró la relación que tuvo violencia, no sé, algún dato que les interese. A lo mejor tiempo que duró la lactancia puede ser también algo demográfico. Esto es dependiendo de su tema y dependiendo lo que quieran establecer como dato previo para clasificar a las encuestas.
Entonces aquí vienen algunos ejemplos de algunos problemas al elaborar preguntas. Entonces aquí vienen diversos problemas y diversas preguntas problemáticas. Por ejemplo, en la primera, la pregunta es, ¿votará en las próximas elecciones? Y yo creo que ahí las opciones de respuesta se reducen a sí y no. Entonces es una pregunta confusa, ¿no? Y es muy vaga. ¿Qué información nos va a dar que una persona nos diga que si votará o no votará? Y aquí viene una mejora que se le puede hacer a la pregunta. En las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir alcalde de Monterrey, ¿piensa ir a votar? Ya me está especificando qué elección, porque a lo mejor ni siquiera sé cuáles son las próximas elecciones, ¿no? Ni siquiera estoy interesada de la política y no puedo contestar esa pregunta, porque no sé. Pero aquí ya me está precisando unas elecciones. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que se ofrece en la empresa? Aquí me está midiendo nivel de satisfacción, pero en dos cosas, servicio de comedor y en servicio médico. A lo mejor el servicio de comedor es bueno, pero el servicio médico es muy malo. ¿Cómo voy a poder yo poner mi satisfacción en ambos si nada más me está dando una opción de respuesta? Entonces aquí obviamente es que ustedes separen los términos. No pueden poner dos términos en una misma pregunta. Entonces aquí las preguntas serían dos. La primera es ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor? Y la segunda, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio médico? Y bueno, así vienen distintos problemas y distintas mejoras que les pido que revisen para que puedan determinar ustedes mismos si no crearon a lo mejor una pregunta vaga, a lo mejor una pregunta confusa o evaluaron dos términos en una misma pregunta en sus instrumentos de medición. Aquí viene entonces el escalamiento tipo Likert, por último. Entonces yo les había dicho que la escala tipo Likert me mide nivel de satisfacción, pero también me puede medir actitudes. Entonces, generalmente va de un nivel negativo a un nivel positivo. El nivel negativo se asocia o se codifica con el 1 y el nivel positivo con el número más alto. Aquí depende de cuántos niveles sea su escalamiento tipo Likert. Puede ser de 3, desde 3, hasta puede ser, no sé, 7, 8, los que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo distintas alternativas, 2, 3 y 4. Por ejemplo, la primera alternativa fue de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. La segunda alternativa va de siempre a nunca. La cuarta alternativa va de completamente verdadero a completamente falso. Y aquí, el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Aquí lo codificaron de 1 a 5, en que 1 era muy de acuerdo y 5 era muy en desacuerdo. Entonces aquí si se dan cuenta, las codificaron, el aspecto positivo tuvo, o más positivo tuvo el 1 y el aspecto más negativo tuvo el 5. Aquí ustedes lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer de la forma inversa, de que el aspecto más negativo tiene el 1 y el más positivo tiene el número más alto. La cosa es que lo hagan consistentemente, o sea, no pueden poner en una pregunta codificar con 1 el aspecto más positivo y en otra pregunta codificar con 5 el aspecto más positivo, porque a la hora de que hagan su estadístico, y si por ejemplo les da una media de 1.5 en una y en otra les da de 5, ustedes pueden decir, no pueden llegar a conclusiones, porque no fue consistente esa forma de de clasificar las opiniones. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, yo no tengo problema. Se me hace más fácil que ustedes puedan ponerle un 1 al aspecto negativo, porque así asocian entre más bajo es el valor, más negativa fue la respuesta.
Entonces sí, sería más sencillo, pero como ustedes lo deseen hacer. La cosa es que sea consistente en todo su instrumento de medición. Y bueno, pues eso sería todo por esta clase y les pido que puedan revisar la otra clase que tenemos grabada y puedan revisar las presentaciones de lo que vimos en clase. Y básicamente estos conceptos es lo que va a venir en el examen. Pueden venir algunos ejemplos o puede venir de forma teórica. Cualquiera de las dos opciones va a venir en su examen. Y bueno, pues sería todo y muchas gracias por su atención.